Buenos días, buenas tardes. En esta clase vamos a reflexionar sobre lo que vamos a ver, lo que hemos visto y lo que vamos a ver la semana que viene. Esta cuestión de un enfoque metodológico y cómo concebimos a los métodos, en qué interrelación tiene uno con otro y por qué en esta clase la llamamos de los métodos a un proceso político, metodológico y métodos. Y entonces vamos a analizar y a debatir el alcance de cada uno y cómo lo consideramos para el tema específico que estamos tratando. Entonces, nos preguntamos, ¿de método a un enfoque político, metodológico y técnico? Como primera reflexión y siguiendo nuestro análisis como venimos haciendo, tenemos que ver cómo concebimos el objeto. Desde una visión más simplista, el objeto es algo físico, es algo construido, ¿no? Algo observable, tangible, etc. Vivienda, tecnología, ¿no? Y en forma diferenciada, en algunos casos, la promoción social del grupo objetivo. Entonces tenemos dos elementos claves. Y no se suele concebir estos dos objetos en forma integrada, es decir, por la dificultad que existe en el trabajo transdisciplinario e intersectorial, ¿no? Pero nosotros vamos a plantear, desde el pensamiento complejo, estamos pensando en el objeto como hábitat, es decir, ya lo estamos viendo en forma integrada, ¿no? A las diversas dimensiones físicas tangibles de espacios habitables y sus interrelaciones, y también las distintas dimensiones del hábitat cultural, social, política, educativa, etcétera, etcétera, que interactúan dialécticamente con los espacios habitables y entre sí, y que además varían el tiempo por múltiples articulaciones de fuerzas internas y externas. Entonces, claramente, nuestro objeto de trabajo es un objeto complejo, un objeto que no puede considerarse simplemente su abordaje desde una forma científica tradicional, ya que lo estamos viendo en estas múltiples interacciones. Y volvemos a recordar lo que nosotros planteábamos, ¿no es cierto?, las distintas escalas territoriales y a su vez cómo interactúan con ellas las distintas dimensiones y se van interactuando entre sí y a su vez interactuando desde una dimensión con las otras dimensiones sinérgico y además la incorporación de estas cuestiones de las múltiples fuerzas que interactúan con lo evidente, con lo tangible, y vamos a incorporar lo intangible que interactúa con esto físico, además de lo emocional, lo espiritual, de estos aspectos que hacen a la comprensión del habitar del ser humano y las múltiples interrelaciones. Entonces, de esto nos preguntamos, bueno, ¿cómo se planifica? Si lo concebimos desde este pensamiento más simple, se hace con planificaciones cerradas, predeterminadas por un agente promotor externo, ¿no es cierto? Que puede ser también interdisciplinario, pero que viene con una concepción totalmente diferente, que vienen incluso hasta con planificaciones diferenciadas entre lo social, entre comillas, y lo arquitectónico, urbano, por el otro. Y en el campo es donde se unen y, como decíamos, estallan las diferencias metodológicas, los objetivos diferentes no acordados previamente. Nosotros pasamos desde el pensamiento complejo a plantearnos otros desafíos. Las planificaciones tienen que ser abiertas, flexibles y concertadas, es decir, planificación intersectorial y transdisciplinariamente. Es decir, no es ya
estas planificaciones que van por separado, que van sin interactuar con los actores directos, que no hay una interacción entre los profesionales, que incluso hay planificaciones que pueden colisionar entre sí y sobre todo que colisionan en el campo, por un tipo de planificación integral e integrada. A su vez, esta planificación considera la evolución y la estrategia para poder incidir en un contexto, en estas relaciones internas y externas del contexto que van permanentemente incidiendo en nuestro trabajo. Entonces, se plantea claramente un avance muy grande en la forma en que se planifica, acompaña e integra a distintos actores en el desarrollo de esta propuesta. Por lo tanto, bueno, estos gráficos que hemos ido analizando, el tema de los movimientos abiertos, flexibles, evolutivos, la interrelación, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos planteando entre el proceso de producción y gestión social del hábitat y los momentos de aproximación en el proceso de diseño participativo que se articula con ese proceso de producción y gestión social del hábitat, en una dialéctica permanente, una interacción, una danza de estos componentes, y que el proceso de planificación, monitoreo y evaluación sería el cerebro colectivo que va uniendo estas diversidades. ¿Qué queremos plantear con esto? Que no estamos planteando etapas fijas, ni estamos planteando acciones que deban ser realizadas una secuencialmente a través de la otra, sino que estamos proponiendo formas abiertas, flexibles, adaptativas a cada tipo de realidad, de cómo implementar o de cómo interactuar con diversos actores para la definición de procesos participativos de diseño del hábitat. Entonces, estas formas de implementación, por llamarlo de alguna manera, que sería la forma en que vamos a acercarnos a generar estos espacios de interaprendizajes y la definición de los espacios, sería partir o diferenciar de formas espontáneas o voluntaristas, donde hay muchos arquitectos, muchos profesionales que tienen una conciencia de esto, pero que lamentablemente en las universidades no ha habido un desarrollo de este tipo de acciones, ni tampoco es promovido, obviamente, por los medios hegemónicos, ni por las empresas constructoras, ni por muchísimos intereses que están en juego, sino que son acciones de muchos profesionales que están intentando transformar esta forma. Entonces, lo que nosotros recomendamos a aquellos que están en búsqueda de estos elementos es que se basen en acciones, en distintas fuentes que tenemos de lo que es la investigación, acción intersectorial contextualista, la triangulación de metodologías cualitativas y cuantitativas, la adecuación y complementación de métodos, técnicas y dinámicas. Es decir, no hay un libreto único, no hay una propuesta única, sino que hay un conjunto de aspectos que nos va a servir en un proceso creativo, en un proceso concertado y adaptado a cada caso particular, el desarrollar aquello que sería lo más apropiado y apropiable para esta diversidad de casos. Por otro lado, en esta propuesta, en esta forma de trabajo, lo más tradicional es esto que planteamos, la interdisciplina, donde conservaban sus propios métodos y muchas veces muy poco articulado en el campo, y yo diría también en la planificación, es decir, ya vienen con formatos absolutamente diferentes e incluso hay
hasta roces, digamos, en la forma, en la comprensión de uno y otro, donde en general domina y se impone aquel que tiene productos evidentes, como son los profesionales de la arquitectura, la ingeniería, la economía o lo legal, por sobre aspectos sociales que no son tan tangibles y que son subestimados por el desconocimiento de las otras disciplinas. Entonces, es muy importante empezar a considerar estos aspectos como vienen tradicionalmente, y por otro lado se abre el diálogo con el sector popular, pero este sector popular al cual hay distintos niveles de diálogo. ¿Cómo podemos ampliar esto? Es lo que nosotros planteamos dentro de este enfoque metodológico, generar espacios de interaprendizajes planificados en todo el proceso de producción y gestión social del hábitat. Estos interaprendizajes son espacios que se dan en distintas cuestiones, que puede partir de un taller, de reuniones de evaluación, reuniones de observación, reuniones de incidencia. Hay distintos elementos, no solamente los talleres, ¿no? También este trabajo de transdisciplina e intersectorialidad, que obviamente es un proceso progresivo que incluso en el mismo proceso de diseño participativo y producción y gestión social del hábitat se va profundizando, se va armando. Primero están las lógicas tradicionales, pero después eso se va aflojando en el mismo proceso, y lo hemos visto en el ejemplo que hemos tenido del barrio intercultural, y utilizar formas de trabajo de la educación popular, de la psicología social y la comunicación social, que son aspectos que nos va a permitir generar estos aprendizajes desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva liberadora, de una perspectiva que trata de transformar esas condiciones que mantienen a gran parte de la población con situaciones graves de violación de derechos, en situaciones de precariedad y de riesgo. Entonces, por ejemplo, Pichon-Rivière, dentro de la psicología social, plantea que en la práctica común cada uno rescata su propio saber y la experiencia del otro. En la dialéctica de la interacción y de la tarea compartida, todos y cada uno son protagonistas de su alumbramiento como sujetos del conocer. Y voy a poner esto que hemos hablado varias veces, interaprendizaje, que en realidad lo saqué de una arquitecta pobladora originaria de Bolivia, donde ella incorporó la cosmovisión para poder definir este concepto. Y dice, aprende a aprender y compartir los aprendizajes de la vida desde la realidad local hacia los mismos similares. Ella nos está planteando el aprende a aprender, que va más allá de escuchar al otro y de lograr un diálogo, ¿no? Y compartir los aprendizajes de la vida desde la realidad local. No está hablando de estos aprendizajes que se producen en el campo desde las distintas miradas, ¿no? Hacia lo local y hacia los mismos y similares. Entonces, este es un aspecto clave dentro del enfoque metodológico que se está planteando, pero también tiene una dimensión política social, compromiso ético y un enfoque que intenta transformar estas situaciones. ¿Cómo interviene el diseño, no? Bueno, de métodos de diseño participativo espontáneos que no se articulan en el proceso de producción y gestión social del hábitat, hay una concepción que todo se prepara para que el arquitecto venga e intervenga, como un médico que va a la sala de cirugía y espera que le pongan los guantes para hacer su trabajo. No es así. Tenemos que pasar por este proceso de interaprendizaje transdisciplinario e intersectorial. Tenemos que aprender a ver las otras disciplinas, la forma de la mirada, la forma del compañero,
cómo vive, cómo se expresa en el campo, qué nos está diciendo ese contexto. Es un proceso imprescindible que para cuando el arquitecto vaya a hacer su trabajo de diseño de esos espacios, esté imbuido, forme parte de ese grupo promotor transdisciplinario e intersectorial. No es simplemente participar del proceso e irme, el proceso específico e irme. El diseño forma parte de un conjunto de herramientas de tecnologías integrales que acompañan un proceso de producción y gestión social del hábitat de derechos. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que no hay una sola tecnología, digamos, las tecnologías duras de la arquitectura, del diseño, de las tecnologías constructivas, que pueda estar separada de las otras tecnologías sociales de planificación, de evaluación, de reflexión, de aprendizaje, porque todas ellas en forma integrada son las que nos van a permitir justamente estos procesos de apropiación y de arraigo a estas propuestas de diseño, a que aquellos actores tengan la capacidad para poder definir su hábitat, recuperar sus capacidades para definir su hábitat. Y cuando decimos acompañado del proceso de producción y gestión social del hábitat y derecho, obviamente estamos planteando una dimensión política muy fuerte, porque se acompaña, se forma parte de ese proceso y se identifica ese diseño y esas tecnologías para revertir estas situaciones injustas de violación de derechos, precariedad y riesgo a los que son sometidos grandes sectores de la población. Puede incluso no ser de los sectores populares, es sectores que están luchando por los derechos ambientales, por distintos aspectos que hacen a un mundo hegemónico, un mundo que denominamos, Enrique Leff denomina contra natura, es decir, nos estamos autodestruyendo. Entonces, esta forma de diseño empieza a plantearse no como el eje rector, la construcción de la vivienda, que es muy importante, la vivienda y el barrio, sino como un conjunto de herramientas, de tecnologías integrales que acompaña ese proceso de producción y gestión social del hábitat y derecho. Entonces estamos viendo dimensiones, obviamente, que tienen que ver con una cuestión política, metodológica y técnica, ¿no? Que hay que también diferenciar esta cuestión. Entonces, esto muy sintéticamente, podemos hablarlo mucho más, pero la metodología es aquello que nos fundamenta teóricamente a ese método, nos guía en los procesos de investigación del cómo. Ahora, el método que se dice que es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos predeterminados para alcanzar un objetivo fin propuesto, no debe entendérselo como una receta, sino que este método responde a este proceso metodológico y obviamente precisa ser adecuado, apropiado, retrabajado e incluso combinado con distintos métodos según el enfoque político y metodológico, que es lo que guía la acción. Las técnicas sí ya son procedimientos prácticos que permiten la aplicación del método, pero que obviamente también las técnicas son simplemente herramientas y depende cómo la usemos y en qué la usemos, que va a ser positivo para el proceso o puede ser algo totalmente negativo. Y finalmente, la dinámica de grupos, que es un conjunto de actividades vivenciales y o recreativas que permiten repensar en los problemas desde distintas lógicas y relacionado al contexto, generando interaprendizajes y cambios de aptitudes y actitudes frente a un problema u otros actores. Que estas son, por ejemplo, lo que hemos ido nombrando como el juicio a las viviendas sociales, donde es una gran dinámica que permitió al grupo reflexionar críticamente y generar interaprendizajes entre las distintas
personas que participaban de estos procesos. No crean que los profesionales no aprenden, no crean que no van a ser influidos de esta casi forma espiritual o cultural de abordaje y de luchas. Siempre uno se lleva elementos y siempre uno aporta algo a todo esto. Y generalmente se hacen estos procesos. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, hice un gráfico muy simple, tratando de identificar la política, la posición política es fuerte, sobre todo por el tema de violación de derechos a la vivienda y la ciudad y otros derechos relacionados. Hay un involucramiento de ese tipo, incluso espiritual en ese sentido, y está orientado con un proceso metodológico que va a fundamentar el cómo utilizar un método o una técnica, una dinámica, y a su vez todas tienen que estar interactuando. Entonces decimos, las técnicas son como las notas para una canción, depende cómo se la use y se las combine para que sea una melodía o un ruido. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, es una herramienta que no garantiza participación ni sentido dentro del proceso de investigación. Y las técnicas y dinámicas deben adecuarse al grupo objetivo, objetivos buscados, tiempos, características de la problemática, etc. No son predeterminados. Podemos decir que tanto las dinámicas, las técnicas como los métodos cumplen con las mismas características que estamos planteando. Es decir, lo que plantea fuertemente es un enfoque político, metodológico, y de esa situación nos va a permitir avanzar y saber cómo y cuándo aplicar los métodos, cómo combinarlos, etc. Los mismos métodos que vamos a ir viendo no responden a aspectos tan cerrados y tan como si fueran una receta atrás de la otra, sino que nos están ayudando, digamos, a la definición de los fundamentos metodológicos y a comprenderlos dentro de ese aspecto. Simplemente para clarificar un poquito más métodos, técnicas y dinámicas, volvemos a recordar lo que se aplicó en el barrio intercultural. Los métodos que se aplicaron fueron lenguajes y patrones y de opciones. El método SOP para la planificación abierta, evolutiva, que es una variante del método de marco lógico, pero que está utilizado y directamente trabajado para justamente ser participativo. Y el sistema integrado de diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación y comunicación, como este cerebro que nos unía estas partes interactuantes, móviles, dinámicas en todo el proceso, ¿no? Las técnicas, solo para nombrar algunas más importantes, los mapeos integrales georreferenciados, mapas de actores y redes, comunicación interna y externa, y las dinámicas, el juicio a la vivienda social, el concurso Construyendo Sueños, rompecabezas de la acción y materialización. Como para que ustedes tengan una diferenciación de cada una de estas, pero creo que hay que tener muy en claro que ¿qué es lo que guía esto? Un proceso político y metodológico que nos va a permitir saber cómo y qué métodos técnicos o dinámicas utilizar, que es un proceso netamente creativo que tiene que considerarse entre los distintos actores que están interviniendo en el proceso y considerar hasta aspectos tan prácticos y tan sencillos como los tiempos, las capacidades, las formas de trabajo que sean factibles. Entonces, bueno, terminamos esta clase con algunas reflexiones de cómo deberemos considerar la importancia del fundamento teórico que nos orienta la forma de intervención en campo y que nos va a permitir trabajar con distintos métodos, adecuarlos, adaptarlos, modificarlos en forma transdisciplinaria e intersectorial, porque esa es la única manera de garantizar que sean apropiados y apropiables por los distintos actores.
Nos vemos en la próxima clase.